Muchas gracias, presidenta. Creo que aquí, como lo ha dicho algún senador, estamos en presencia de dos asuntos del cual tenemos que hablar. Uno, por cierto, es el fenómeno migratorio al cual voy a referirme después, de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 años. Pero antes están los hechos de Iquique de este fin de semana, y creo que ellos merecen una mención especial. Para hacer las cosas breves, me voy a permitir leer una cita. Hemos visto en Chile un Chile que nunca desearíamos ver. Un grupo de personas enfermos de rabia y violencia, crispados en actos de barbarie en contra de Chile mismo y de un grupo de inmigrantes. ¿Cómo nos duele constatar estos hechos? Pero son parte de nuestra realidad. Esta cita es del cardenal don Celestino Aoz y fue dicha el día de la celebración de la Virgen del Carmen. Este país ha pasado en los últimos días una vergüenza gigantesca. Aquí se ha hablado y podemos hablar de Venezuela, etcétera, pero yo ayer escuché sucesivamente al señor Maduro y a la primera opositora venezolana que conocí, diciendo a ambos que realmente era completamente inaceptable lo que le habíamos hecho los chilenos a ciudadanos venezolanos. Doña María Corina Machado, que ustedes deben conocer, opositora al régimen de Maduro hace ya 20 años. Y por lo tanto, esta vergüenza no puede pasar simplemente con una condena. Esto ha puesto, cabe dentro del concepto tal vez de la Constitución política de poner en riesgo el honor de la nación. Se ha deshonrado nuestro país, se ha deshonrado nuestra nación. Y eso es condenable. Y por lo tanto no nos quedamos simplemente con las protestas verbales, sino que queremos ver una investigación clara y a fondo de lo que ocurrió. Y saber por qué se produjo y quién lo instigó. Porque 4.000 personas con esa violencia no desfilan sin que alguien los instigue. Y nosotros queremos saber quiénes fueron. Quiénes fueron los que quemaron los pocos bienes que tenía un montón de gente que en la vida ya no tiene nada. Así que primero, presidente, exigir, este Senado debe exigir una investigación completa y una sanción de los culpables de esto. Esto fue provocado además al día siguiente de un desalojo que había sido ordenado por el delegado presidencial de la región de Arica, de la región de Tarapacá. Eso tampoco se ha dicho aquí. No es que los carabineros hayan ido a desalojar de manera voluntaria, si bien lo hicieron muy mal, por cierto, y lo hicieron de manera muy violenta, pero tenían una orden de hacerlo, y esa orden venía de una autoridad. Hemos visto esta mañana que el presidente de la República ha tomado por otras razones una decisión respecto de otro delegado provincial, de otro delegado regional, porque se quejó de algún nombramiento. La pregunta mía es si va a tomar alguna decisión respecto de este delegado presidencial que ordenó el desalojo que motivó la violencia ese día y la violencia del día siguiente. Pero estamos también ante un fenómeno mucho más complejo y ciertamente es un fenómeno que es el que debe preocuparnos porque este país lo ha hecho extraordinariamente mal. Este gobierno lo ha hecho extraordinariamente mal en esta materia, presidente, y no puede seguir haciéndolo como lo está haciendo. Todo empezó, aquí está el señor ministro subrogante del Interior, se ha referido a lo que pasó en el gobierno anterior, ¿y por qué no dice lo que pasó en este gobierno? Para que esto esté mucho más fácil. Esto empezó cuando el presidente de la República, en septiembre del año 2018, dirigiéndose a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que Chile estaba por una migración segura, regular y ordenada, y adhirió a un pacto migratorio que 3 meses después decidió no suscribir, alineándose con los países que tienen un récord más negativo en materia de migración en este mundo y de inmigración en este mundo. Siguió cuando el presidente de la República, algunos meses después de esto, fue a Cúcuta a pararse en la frontera e invitó, a través de un instrumento llamado la Visa de Responsabilidad Democrática, invitó a los venezolanos a venir a Chile.
Pues no estamos hablando de todos los inmigrantes aquí, si hemos tenido una ola migratoria, han venido más personas de otros países, pero ciertamente lo que es numéricamente significativo, realmente significativo, son los que entiendo que son más de 400.000 venezolanos. ¿Y por qué están aquí? ¿Ya habían empezado a venir? Sí, habían venido como venían colombianos, como venían dominicanos, como venían haitianos, pero la movilización masiva de venezolanos se produjo porque aquí estaba el país que les ofrecía una visa, pues, y que les ofrecía recibirlos, y que además durante el primer año, el año 19, los recibió. Pero el año 19 los recibió con documentación. Como lo ha dicho el señor subsecretario, entraban legalmente y se legalizaban acá. Pero al producirse ya el fenómeno de la pandemia, ciertamente hubo cierre de fronteras y empezaron a entrar entonces, y ya estaban en camino, ya venían, todo el mundo lo dijo en alguna declaración pública, lo recuerdo aquí el entonces ministro del Interior, don Andrés Chadwick, que estaban llegando, que había cientos de miles que esperaban venir. Y sin embargo, se les había extendido una invitación y entraban normalmente. Lo que pasa es que ya no pudieron entrar más porque la frontera estaba cerrada, pues. Y como la frontera estaba cerrada, empezaron a entrar ilegalmente, porque ya habían venido, porque estaban en camino, porque estaban en las fronteras de Perú, en las fronteras de Bolivia, listos para entrar a Chile. Esa es la realidad de lo que ha pasado en estos meses. ¿Y cuál ha sido la política nuestra? ¿Cuál ha sido nuestra política? Nosotros advertimos cuando se aprobó la ley de migración, advertimos de esto. Y por eso algunos, creo que de las 4 regiones del norte, la senadora Proboste y yo fuimos los únicos 2 que votamos en contra de ese artículo que planteaba la expulsión de todos los que entraban ilegalmente. Diciendo, hay un caso, esta es una situación distinta. Ya no estamos hablando de unos pocos miles que entran a la mala porque no quieren o no pueden entrar a la buena. Estamos hablando de una frontera cerrada, vamos a tener un problema. No, se aprobó la ley y se empezó a aplicar la ley. Y vimos la vergüenza que me ha tocado vivirla también, verlo ocurrir, de los interrogatorios de por qué los chilenos sacaban a toda esta gente esposada y con overol, y por qué había ministros que iban a despedirlos al aeropuerto, a supervisar la expulsión. Ciertamente no he sabido nunca yo que en ningún país se supervisen estas expulsiones como si fuera un acto social, un acto propagandístico. Toda esa vergüenza la hemos pasado, presidente. Toda esa vergüenza las hemos pasado y las hemos aceptado. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar de giro, de tener política, de tener una política migratoria distinta, acorde a lo que ocurre en el país. Y aquí unimos las dos cosas. ¿Cuál es el principal problema de hoy día? El principal tema de hoy día es humanitario. Hay una cantidad de gente que llegó a este país o que sigue llegando a este país en las peores condiciones que se puede. ¿Vamos a tomarlos y echarlos para afuera? ¿O les vamos a dar como corresponde un lugar donde estar, donde vivir, un lugar donde comer, un lugar donde tener por lo menos una atención sanitaria si así la necesitan, y un lugar especialmente para tratar a los muchos niños, niñas y adolescentes que aquí vienen? Esa es nuestra primera obligación. Nuestra primera obligación es humana, más allá de lo legal y más allá de los problemas que la migración crea, que por cierto las crea. Yo también vengo de una región a la cual han llegado muchos más migrantes que antes y se les ve por las calles, y se les ve acampando por las calles. Tenemos que atenderlos. Tenemos que atender a esa gente. Está aquí ya los tenemos aquí. No podemos dejar, por lo tanto, de hacer eso. Yo creo que también, presidente, habría que considerar algunas otras alternativas que están presentadas en los proyectos de acuerdo que hemos entregado en estas sesiones. Hay que instalar campamentos y albergues de tránsito, hay que entregar provisiones, hay que otorgar apoyo prioritario a los que tienen familiares, para que puedan trasladarse y juntarse con sus familiares mientras se revisan su situación. Hay que revisar caso a caso, basta con las expulsiones masivas y mucho más con estas cosas, estos grotescos escenarios parecidos a cuando la dictadura militar se paseaba con capas cuando todo el mundo la condenaba. Y los nuestros se pasean vigilando personas sacadas enmascaradas, o sea, sacadas con overoles blancos. Esa vergüenza no la podemos seguir pasando, presidente. Tengamos una política migratoria decente.
Yo pido entonces que cesen las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel nacional e internacional, que se garantice que cualquier proceso de expulsión va a cumplir con la normativa que corresponde y con las obligaciones que Chile ha suscrito en materia internacional en materia de derechos humanos. Hay que adherir a la resolución de la Asamblea General de la ONU, la que saludó el presidente Piñera 3 meses antes de renegar de ella. Hay que crear una comisión nacional interinstitucional que pueda incluir actores de las regiones para tener políticas públicas, invitar también instituciones públicas y privadas, algunas han hablado aquí. Hay que ordenarle a los ministros del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores que adopten las medidas administrativas para garantizar los derechos de las personas migrantes, incluyendo los principios de reunificación familiar, interés superior del niño y principio de no devolución, y aportando los recursos para esto, porque con las palabras no se hace nada. Hay que poner recursos en esto. En suma, presidente, yo espero que de una vez por todas este país le muestre al mundo un rostro un poco más humano, un rostro más tolerable que el que le hemos presentado en los últimos días y que, repito, a mi juicio nos han avergonzado poniendo en riesgo el honor de la nación. Muchas gracias, presidente.